Dios les bendiga, hermanos, hermanas, preciosos y preciosas de Dios. Esta mañana quiero invitarlos a que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2 y vamos a leer en tres secciones. Vamos a leer el versículo 1 al 4 y luego el versículo 5 al 8 y posteriormente el 9 al 11. Hoy hablaremos sobre un tema interesante, muy importante, que es la unidad del cuerpo de Cristo. En la iglesia hay diferentes personalidades, usted es de una manera, yo soy de otra, todos tenemos diferentes formas de ser, y el asunto es que esas formas de ser a veces nos traen problemas a lo interno de la congregación porque hay una lucha a veces con nuestra parte humana. Es muy importante entender, hermanos amados, que en Cristo somos un cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros, y aunque unos sean diferentes y tal vez algunos son más molestos, otros son más simpáticos y otros son más expresivos, otros menos expresivos, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y para el Señor es muy importante que entendamos la unidad, tan importante que el apóstol Pablo nos explica en este texto, no solamente la voluntad de Dios, sino también el ejemplo de Jesucristo. Que para que haya unidad en la iglesia es necesario que haya humildad en los corazones. Y esa humildad en los corazones tiene que ver con que renunciemos a nuestro yo, nos desprendamos de nuestro yo y nos podamos enfocar en las necesidades de los demás. Cuando uno está muy enfocado en sí mismo, difícilmente puede estar en unidad con alguien. Pasa en los matrimonios, un marido que está enfocado en sí mismo no ve las necesidades de su esposa, por lo tanto no la puede atender. Una esposa que está enfocada en sí misma no ve las necesidades de su marido y no lo puede entender, ni complementarse, ni apoyarlo. Igual los hijos, igual en la iglesia. Los hermanos aquí en la iglesia necesitamos desenfocarnos de nosotros mismos y enfocarnos en la necesidad del otro, y así habrá unidad. El apóstol Pablo empieza diciendo aquí en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4, dice, por tanto, él ha venido hablando, desarrollando el tema de la presencia de Dios en nosotros. Entonces él dice, por tanto, si hay, si hay no es condicional como de si hubiera, no es si hay, está diciendo, lo que hay en ustedes es esto, por medio de Cristo. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún amor entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Unánimes es una palabra que tenemos que subrayar aquí, sintiendo una misma cosa. Entonces, vea lo que dice el apóstol Pablo que hay en el cuerpo de Cristo. Dice que en nosotros, a través de nuestra relación con Cristo, hay consolación en Cristo. Usted y yo hemos sido consolados en Cristo. Y también hay consuelo de amor. El amor de Dios es el que nos ha consolado. También dice el apóstol Pablo que si hay alguna comunión del Espíritu, es decir, usted y yo, a través del Espíritu Santo somos uno. Eso es comunión. Comunión significa común, unión. ¿Y cuál es nuestra común unión? El Espíritu Santo es quien nos une. Él en usted y Él en mí, hace que usted y yo seamos parte del mismo cuerpo. Y luego el apóstol Pablo dice, si algún afecto entrañable, amamos a los hermanos. Le decía yo a un hermano que el cuerpo de Cristo es tan lindo porque a pesar de que yo tenga mis defectos y usted tenga los suyos, en Cristo somos uno y nos amamos. Y no nos amamos poco, dice aquí, entrañable, y justamente creo yo que así es como nos amamos todos los cristianos. Qué lindo es
cuando usted logra ver a su hermano y lo abraza y lo besa, porque usted sabe que Cristo está en él, pero también usted tiene afecto entrañable por él o por ella. Y luego el apóstol Pablo dice también alguna misericordia, y esta misericordia es algo que Dios puso en nosotros, por medio de lo cual podemos apreciar, valorar y aceptar a los demás tal como son. Y Pablo dice, si todo esto está en el cuerpo de Cristo, todavía falta completar mi gozo. Hay una cosa con la que ustedes pueden completar mi gozo y es sintiendo lo mismo. El apóstol Pablo nos llama, el Señor a través del apóstol Pablo, a que tengamos un mismo ánimo. Aquí es una llamado de atención a que la iglesia se una, que seamos uno, que tengamos en Cristo unión perfecta, teniendo el mismo amor, unánimes, o sea, un mismo ánimo, sintiendo una misma cosa. Agrega en el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los que servimos en la iglesia debemos hacerlo con el espíritu de Cristo, que es no por vanagloria, no por que me reconozcan, sino considerando a aquellos que están a mi alrededor como superiores a mí mismo. Jesús, hablando con sus discípulos, un día ellos estaban preguntando, a ver, queremos ser el que está a la derecha o a la izquierda en el reino de los cielos. Y Jesús les dijo, muchachos, esto no es así. Ustedes saben que en el mundo los reyes se enseñorean de sus súbditos y los señores se enseñorean de sus súbditos. Pero en el reino de los cielos no es así, les dijo Jesús, sino que el que quiere ser el mayor será el menor. Y el que quiere ser reconocido debe ser el siervo de sus hermanos. Y les dio el ejemplo, dice, yo mismo no he venido para ser servido, sino para servir. Y hoy precisamente hablaremos un poco de cómo el Señor se entregó para servir. Sin embargo, terminemos nuestro texto hasta el verso 4. Mirando cada uno, no por lo suyo. Lo suyo propio es importante, pero el apóstol Pablo dice, deje usted de estar tan enfocado en sí mismo. Mirando cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que también mirando por lo de los otros. ¿Sabe que hay un mandamiento? El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el Señor Jesús dijo, y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay muchas personas que solamente aplican la segunda parte del texto y dicen, amarme a mí mismo. Se olvidan de que la palabra dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Jesús nos enseñó cosas trascendentales que son extraordinariamente difíciles. Porque amar a otro como a sí mismo es hacer por el otro lo que a usted le gustaría que hagan por usted. Por ejemplo, en esta pandemia, y usted tiene una necesidad, a usted le gustaría que alguien llegue y le ayude en su necesidad. ¿Quiénes? Los que tienen más. Pero si usted se pone en perspectiva su condición, se va a dar cuenta que hay gente que tiene más que usted, que lo pueden ayudar a usted, pero usted tiene más que otros a los que usted puede ayudar. Entonces usted debería ayudar a los demás, igual que usted quiere que los demás lo ayuden a usted. Es cuidar de los demás como usted cuidaría de usted. Es darle a los demás lo que a usted le gustaría que le den a usted. Es tratar a los demás como a usted le gustaría que lo traten a usted. Pero para eso se requiere una tremenda dosis de humildad. El mundo no lo puede hacer. Pero usted en Cristo sí lo puede hacer porque usted tiene al Espíritu Santo.
Por eso en el verso 1 dice que si hay alguna comunión del Espíritu Santo, ahí la palabra Espíritu está en mayúscula. Entonces, como usted es hijo de Dios, usted está capacitado. ¿Qué necesitamos? La voluntad de hacerlo. La voluntad de querer mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Este es un buen tiempo para pensar en la unidad del cuerpo de Cristo y en las necesidades los unos de los otros. En nuestro ejemplo de hoy vamos a ver justamente cómo el Señor nos modela eso que Él quiere en nosotros. Vamos a ver las características de Cristo como Rey humillado y como siervo exaltado. Él mismo dijo, el que se humilla será exaltado, y el que se exalta, o el que se enaltece, será humillado. Y Jesús no lo dijo solo por decirlo, fue su propia experiencia. Veremos hoy, con la ayuda del Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores humillado voluntariamente, descendiendo escalón por escalón desde su posición de Dios hasta llegar a ser crucificado. Y luego veremos a ese mismo siervo, que es el Señor, siendo exaltado. Y es el ejemplo de lo que Dios va a hacer con nosotros. Los siervos de Dios que se humillen serán exaltados, y los que se enaltecen serán humillados. Y así es con todos los cristianos. Por favor, abra su Biblia ahí en el verso 5. Estamos en Filipenses capítulo 2. Y dice así, ya que lo explicamos en los primeros versos, dice el apóstol Pablo en el verso 5, haya pues en vosotros. Acaba de hablar de que debemos no ver por nosotros mismos, sino por los demás, y que tengamos amor entrañable, y explica ahora, haya pues también en vosotros, también significa que en Cristo lo hubo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está diciendo, voy a darles un ejemplo, voy a contarles cómo es el asunto de la encarnación de Cristo, y eso mismo, esa misma actitud, esa misma forma de Cristo, debe estar en ustedes. Haya pues en vosotros también este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino más bien que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Este párrafo explica con amplitud tantas verdades espirituales que es imposible en un solo estudio bíblico abarcarlas. Pero intentemos hacer un resumen lo mejor posible. Siendo en forma de Dios. Jesús es Dios desde la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Jesús, estando en el cielo, en su condición de Dios y siendo en forma de Dios, igual a Dios en todo, absolutamente todo, esa posición no la estimó como cosa a que aferrarse. Esta palabra aferrarse es a algo que yo me agarro. ¿Sabe, hermano? El primer ejemplo que vemos de Cristo es este. Muchas veces nosotros hemos llegado a cierto nivel económico, social, intelectual, laboral. Somos alguien, tenemos algo, y ese tenemos y somos
nos alimenta el ego y nos aferramos a eso. Bendigo a Dios por los misioneros. Hay misioneros que han vendido todo y lo han regalado todo y se han ido a las junglas a predicar a Cristo porque su corazón les indica que aquellas personas necesitan salvación y que es más importante la salvación de aquellas personas que todos los bienes materiales que tengan. Hay en las junglas de América Latina doctores, enfermeras, hay ingenieros que dejaron todo. Incluso aquí en Costa Rica tuvimos al grupo EMI, ustedes recordarán de ellos, ingenieros y arquitectos que dejaron todo para venir a servir a Cristo. Ciertamente ellos lo hacían con sus conocimientos de construcción, pero es esto, es dejo todo por amor a aquellos. Y ahí está una gran lección. Cristo lo hizo, Cristo dejó todo. Él no tenía por qué hacerlo. Él no hubiera dejado de ser Dios, no hubiera sufrido nada de perjuicio si Él no viene a la tierra a morir por usted y por mí, pero Él no tomó aquello como cosa que aferrarse. Sino, dice la Escritura, que Él se despojó a sí mismo. Despojarse es desprenderse de todo. Despojarse. Él se despojó. ¿De qué se despojó? De su gloria. Él se despojó de su gloria. Él, su posición, su lugar en el cielo, en el universo, en todo, Él estaba en absoluta gloria. Y cuando Él le dice al Padre, Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes de que tú me enviases al mundo, Él está diciendo que Él estaba en su gloria con todos los atributos de Dios. Y Él, por amor al ser humano, se despojó de su gloria. El Padre un día dijo, Hijo, salvemos al mundo. Y necesito que para que salves al mundo, para que salvemos al mundo, vayas, te hagas hombre, seas su siervo y mueras en la cruz por ellos. Y Él dijo, está bien, Padre, yo voy. ¿Cuál de nosotros viviendo en un palacio? ¿Cuál de nosotros viviendo en una mansión con todo el lujo? Como viven los niños de los grandes empresarios petroleros de Dubái, que tapizan sus carros con diamantes. ¿Cuál de nosotros, viviendo en esa condición, si alguien nos dijera, ok, necesito que te despojes de todo esto y vayas al África o al Amazonas a predicar, no te voy a dar nada de dinero, vas a tener que estar allá, no vas a tener casa donde recostar la cabeza, pero necesito que vayas porque ahí hay unas personas que hay que salvar. ¿Cuál de nosotros lo haría? Eso fue lo que hizo Cristo, se despojó de su gloria. No estamos hablando de cosas materiales, pero porque su gloria es infinita y lo material de aquí de la tierra es como sin valor allá en el cielo, tanto que las calles del cielo son de oro, aquí las hacemos de asfalto y allá las hacen de oro. Tremendo. Cristo dejó su gloria, se despojó a sí mismo. Y luego dice la Escritura que tomó forma de siervo. Ojalá fuera siervo así como los trabajadores. A veces tratamos de poner en perspectiva el asunto diciendo que algo así como los trabajadores. No. El siervo al que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí es el siervo romano. El siervo romano no tenía voluntad propia. Él no tenía derecho a decir que no. El patrón, el amo, lo llamaba a las 3 de la mañana y le decía, mira, quiero que vayas al río y me traigas agua. Y él tenía que ir al río a traer agua y no podía decir que no. Y así es la forma de siervo que tomó Cristo. Cristo no hizo su voluntad, Él hizo la voluntad del Padre. Él siendo Dios, sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Es tremenda la enseñanza porque ¿cuántos de nosotros
No somos Dios ninguno de nosotros, pero ¿cuántos de nosotros no nos sometemos a la voluntad del Padre? Y Cristo, siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre. ¿Qué ejemplo? Tomó forma de siervo. Él vino a servirnos a nosotros. Extraordinario es esto. Cómo Cristo es Dios y está en su gloria y se despoja a sí mismo y viene a la tierra a servirnos a nosotros al punto de que le lavó los pies a sus discípulos. La omnipotencia, la omnipresencia, la majestad de Dios hace que el solo hecho de Él mirar hacia la tierra sea un acto de misericordia, porque Él es infinitamente más grande. ¿Usted ha pensado alguna vez? El planeta Tierra es uno en una galaxia llamada Vía Láctea y hay 100.000 millones de vías lácteas, de sistemas solares como el nuestro. Es pequeñito, 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 infinitamente pequeñito el hombre. Y su Creador tomó forma de hombre y forma de siervo para salvarlo a usted, salvarme a mí, y darnos también un ejemplo. Él se humilló hasta lo sumo. Dice la Escritura que Él se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros el Señor Dios nos pide mucho menos que la muerte? Porque hay cristianos a los que Dios sí les ha pedido la muerte, ¿verdad? Los mártires del primer siglo, por ejemplo, muchos de ellos murieron en la hoguera. Pero a nosotros el Señor no nos pide que muramos en la hoguera, nos pide que obedezcamos su palabra, nos pide que caminemos según su voluntad, nos pide que mantengamos la unidad en el Espíritu en la iglesia y no somos capaces. Cristo se humilló hasta lo sumo, y es que esta palabra es importante. Para poder ser obediente hay que humillarse. Y para poder humillarse hay que dejar el orgullo y la arrogancia y la soberbia totalmente de lado y no aferrarnos a lo que somos o tenemos, como si fuera algo importante y que no podemos renunciar a ello, sino más bien tener la capacidad de poder renunciar a eso como Cristo lo hizo por amor de los demás. ¿Cuánto ama usted a sus hermanos? ¿Cuánto ama usted la iglesia? ¿Cuánto ama usted el cuerpo de Cristo? ¿A qué está dispuesto usted a renunciar por el cuerpo de Cristo? ¿Qué darás en favor de la unidad? Lo primero es que hay que humillarse. Para poder despojarse hay que humillarse, hay que renunciar al ego, al yo. Y como Cristo se humilló hasta lo sumo, dice el texto, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero leer nuevamente del verso 5 al 8, que son pocos versos, pero que son poderosísimos, porque esto enmarca la encarnación de Cristo y que es nuestro ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay cómo poder explicar tan grande amor. Semejante acto de amor por salvar a la humanidad. Y todavía hoy en día pasa en este mundo como
el final de la historia que Jesús contó acerca del rico y Lázaro. Se la cuento rápido, posiblemente predicaré de eso más adelante. Hay un hombre rico, un mendigo. El rico hace banquetes fastuosos todos los días. El mendigo está ahí tratando de comer lo que se cae de la mesa, porque los mendigos de Israel hacían eso y los ricos los dejaban para aquietar sus conciencias. Se murió el rico y se murió Lázaro. Y el rico fue llevado al cementerio y seguramente alguien dijo unos discursos bonitos. A Lázaro no, a Lázaro lo tiraron en el basurero porque ahí tiraban a los mendigos y los quemaban. Pero fue su cuerpo. A Lázaro se lo llevaron los ángeles para el seno de Abraham. Y estando allá, el rico levanta sus ojos y ve a Lázaro, allá a la par de Abraham, y le dice: Padre Abraham, por favor manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y el padre Abraham le dice: vieras que no se puede. Lázaro aquí está recibiendo consolación y usted allá tuvo consolación en la tierra y está en el infierno. Trataremos más de este tema cuando lo predique, pero estoy contándole la historia llana. El rico se da cuenta que no le van a mandar agua ni cosa por el estilo y entonces dice: ay, padre Abraham, mande a Lázaro, porfa, allá a la casa de mi padre, o sea, a donde están mis hermanos, para que ninguno de ellos venga aquí porque son 5 y son igual que yo. Y el padre Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Estaba diciendo: ahí está la Biblia, que la lean. Y el tipo le dice: ay, no, Señor, pero si alguien fuera de entre los muertos. Y el padre Abraham le dice: si aún fuera alguien de aquí, de entre los muertos, ni aún así lo oiría. ¿Sabe cuántos están como el rico? ¿Cuántos están como los hermanos del rico? Porque ya hubo alguien que regresó de la muerte para darnos testimonio del Padre Celestial y se llama Jesucristo. Y muchos de los que me escuchan hoy, porque muchos verán esto por internet, ni aún así han creído. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para darnos ejemplo. Nosotros, ¿hasta dónde somos obedientes o hasta dónde queremos ser obedientes? Veamos cómo es que el Señor exaltó a Jesucristo. Siga leyendo conmigo, verso 9. Por todo eso que Cristo hizo, por lo cual Dios le exaltó también hasta lo sumo. Cristo se humilló hasta lo sumo y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. No hay nada por encima de Cristo, solamente Cristo está ahí y nadie más está por encima. Todo lo demás, bendito sea su nombre, está debajo de la autoridad de Cristo para siempre. Bendita sea la misericordia de Dios. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire la exaltación de Cristo. Dios le exaltó hasta lo sumo. Lo segundo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre está por encima de los demonios. Cuando un espíritu malo escucha el nombre de Jesús, sale huyendo. La sola presencia de Jesús lo hace huir. Es un nombre que está sobre todo principado, potestad, gobernadores y huestes de maldad. Ya Satanás fue vencido. Colosenses 2:13 al 15 dice que
El Señor despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El nombre de Jesús es sobre todo nombre que se nombra. Bendita sea la misericordia de Dios. Y su autoridad, Dios le dio toda la autoridad, al punto de que un día, y esto es importante que usted lo tome en cuenta, si todo el mensaje de hoy usted lo olvida, yo quiero que usted recuerde esto. Un día, todos los seres moralmente responsables, tanto los humanos como los espirituales, hablando de ángeles y demonios y de Satanás, todos estaremos un día frente al tribunal de Cristo. Y su autoridad hará que todos se doblen sus rodillas delante del Señor, porque el Señor, Dios Todopoderoso, le dio toda autoridad, de manera que toda rodilla se doblará y todos los que estén ahí, absolutamente todos, confesarán con su boca que Jesucristo es el Señor. El Señor. Ahora he dejado esto para el final, para poder enfatizar el ejemplo de Cristo. Empecé hablando de la unidad de la iglesia, es importante. Pero para la unidad necesitamos humildad. Y la humildad requiere que yo me desprenda, que me desenfoque de mí y enfoque mi atención en los demás y considere a los demás como superiores a mí mismo. Son más importantes ustedes todos que yo. Y para usted todos los demás deberían ser más importantes que usted. Y así se mantiene la unidad. Nuestra obediencia tiene un solo objetivo: glorificar a Dios. Fíjese que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará delante de Él, y toda lengua confesará que Él es el Señor, pero la gloria de todo eso será ¿de quién? Para gloria de Dios Padre. La gloria de Cristo, toda esa gloria que Él ahora tiene porque le fue dada por el Padre, es devuelta al Padre. ¿Hay humildad más grande? Jesucristo podía decir: no, yo estoy muy cómodo aquí, busquemos otra forma de salvar al ser humano. Como este plan se fraguó desde la eternidad, Él pudo haber dicho al Padre: antes de crear al hombre, créalo sin la posibilidad de que peque, así no pecará nunca y yo no tendré que ir a morir por él. Pero Jesús no dijo eso. Él dijo: ok, Padre, lo que quieras yo hago. Y luego Jesús podría decir: quien fue a la cruz fui yo. Los latigazos fueron sobre mí. La corona de espinas fue sobre mi cabeza. Los golpes fueron en mi cara. Los clavos en mis manos y en mis pies, y ahí estaba yo muriendo por toda la humanidad. La gloria es mía. ¿Puede ver el contraste? Nosotros siempre queremos reconocimiento por lo que hacemos. Yo soy el que hago esto en la iglesia y el que hace lo otro. Deberían reconocérmelo. Porque al fin y al cabo yo lo hago, soy yo. ¿Sabe, hermano? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. El único que merece la honra y la gloria es el Padre Celestial. Nadie más. Dios quiere la unidad del cuerpo de Cristo. El ejemplo de Cristo nos lleva a entender cuál es la actitud que debemos tomar para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Para mantener la unidad hay que tener humildad, y para tener humildad hay que desenfocarse de nosotros y enfocar en los demás. Y hacerlo todo, para gloria de Dios el Padre. Oremos.
Amado Dios, bendita sea tu gracia y tu misericordia con nosotros. Perdona, Señor, por favor, nuestra arrogancia y soberbia en que a veces perjudicamos al cuerpo de Cristo con nuestras actitudes. Ayúdanos a entender, ayúdanos a imitar a Cristo para que podamos, Señor, edificar al pueblo de Dios y darte la gloria a ti. Padre, queremos que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para tu gloria. Gracias por Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias por su ejemplo maravilloso. Gracias, amado Dios, por tu amor. Por Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Y les ruego que estemos orando. Dicen las autoridades que el 21, domingo 21, podremos volver a la iglesia con las medidas de prevención que hay que tener, que ya la iglesia las está tomando. Bendigo a Dios por la vida del hermano Fernando, que está trabajando mucho en el protocolo. Los que quieran apoyarlo, comuníquense con él. Y con la ayuda del Señor tendremos este tiempo de bendición. Habrá que hacerlo de la manera correcta por un tiempo mientras el Señor provee una vacuna para el coronavirus. Será hecha su voluntad. Si necesitas algo, si estás en dificultades, ponme un mensaje. La iglesia quiere ayudarte. Que Dios te bendiga mucho.